Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hablar sobre Wotan, el dios de la caza nocturna, también el dios del salvajismo, del espíritu sin domar, que realmente es un arquetipo muy importante para entender en la era moderna. Pero antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Hacer estas cosas ayuda al canal para que pueda crecer de forma natural. También pondré en la parte de abajo mi cuenta de X, que me pueden contactar ahí directamente, y en la parte de al lado pondré mi Ko-Fi, que es donde pueden hacer donaciones y pueden chequear mi tiendita si quieren ayudar a promover el canal. Y a aquellos que ya hacen esto, se los agradezco. Así que, ¿quién es Wotan? Bueno, Wotan o Odin es el dios prominente en la cultura nórdica antigua, lo que mucha gente asocia con vikingos y las culturas relacionadas. Pero hay un historial bastante interesante y pondré en las notas más información, pero generalmente hay dos teorías. Está la teoría de que Odin era un rey antiguo que provenía del Cáucaso y del este, y que cuando hubieron las invasiones de los proto-indoeuropeos, la memoria de este gran rey se mantuvo y hubo una transición hacia la deificación, la apoteosis de esta personalidad. Eso es una teoría. La otra es básicamente de que esto es una entidad que se le rendía culto en la antigüedad de estas mismas tribus protoindoeuropeas que cuando entraron a Europa se encontraron con cultos que eran principalmente agrarios, con dioses como Frey, Freya, Njord, etc., que eran estos dioses que se le llaman los dioses de los Vanir. Tienen los dioses de los Aesir y los dioses de los Vanir. Son tribus de dioses que inclusive en la mitología nórdica estas dos tribus están en conflicto, en guerra, hasta que eventualmente deciden hacer las paces e intercambiar rehenes. Por ejemplo, los Aesir toman a Njord, toman a Frey y Freya, y los Aesir le dan a los Vanir a Bur, Buri, etc. Hay un intercambio. Y por lo tanto ahí se le da más mérito a la idea de que Odin es una verdadera entidad, es simplemente un dios solar que proviene del este, del origen más antiguo de lo que se le conocen a los arios o caucásicos. Y estas tribus son las que realmente influencian y dominan el elemento cultural de Europa de ahí en adelante. Estas son cosas que Jung habla de ella y arqueólogos hablan de ella y obviamente mitógrafos, como se les puede conocer. Pero Odin es muy interesante porque Odin no era el dios principal de ese panteón. El dios principal de ese panteón originalmente se le conocía como Tyr, de donde viene la runa Tiwaz. Era un dios de la guerra que le falta un brazo porque lo sacrificó, según el mito, para poder amarrar de forma permanente al lobo destructivo Fenris o Fenrir, que es el lobo que se quiere comer el sol. Entonces, para poder crear el balance cósmico, Tyr sacrifica su brazo porque se lo pone en la boca en lo que lo están amarrando como un juego de manipulación para que lo puedan sostener ahí y eventualmente saldrá libre en Ragnarok, que es el fin de los tiempos. Hay una narrativa que se parece mucho a la cristiana en el sentido de que hay un destino trágico y catastrófico al final de los tiempos donde Fenris sale a pelear contra los dioses e inclusive gana hasta cierto nivel porque mata a Odin y requiere que los hijos de Odin adquieran venganza. Y en la próxima era ya los reyes de los dioses ya son los hijos de Odin y Odin murió. Es una cuestión fatalista porque Odin sabe que va a morir. Pero Odin no era el dios principal, era Tyr. No se sabe exactamente cuándo hubo el cambio, ¿no? El cambio es muy interesante porque Tyr es un dios clásico solar. Se parece mucho a Júpiter, se parece a Zeus. E inclusive los guerreros vikingos ponían el símbolo de este dios en sus lanzas. Así que claramente era un dios importante. Pero Odin era el dios de los magos, de los reyes, de los brujos, porque era un dios salvaje. Y no era un dios necesariamente de ley y orden como Tyr, sino que esto era un dios de la oscuridad, de la manipulación y de la gran caza nocturna, que es
lo que en la noche se escuchaba en el ambiente nórdico, que era el moverse en la noche de la casa, una casa eterna en la cual los muertos se unían a Odin para ir en esta gran casa, que obviamente es un reflejo de las casas que se hacían en la antigüedad, donde los hombres salían juntos en su tribu, en su corillo, como dirían en mi país, para buscar la comida y traerla para la comunidad. Pero una casa nocturna con los lobos, con las armas, es muy particular porque usualmente las casas son diurnas y la casa nocturna tiene un elemento misterioso. Odin también es salvaje, no es controlable. Como personalidad, es un dios que no necesariamente tú puedes confiar en él. De hecho, en la antigüedad, bastante evidencia de que la mayoría de las personas nunca le rendían culto a Odin. Aunque había una noción de que era el dios principal o el dios más alto, el All Father, el gran padre o el padre del todo, la cabeza de los dioses, era tratado con cuidado. Dioses como Thor, el mismo Frey, que es un dios de fertilidad, y Duna, la diosa de las manzanas de la vida eterna. Todas estas entidades tenían mucha más participación social que Odin, porque Odin no únicamente era un mago oscuro, sino que era salvaje, incontrolable, y por lo tanto no era predecible manejarlo. No, porque eso es interesante para mí. En la modernidad, el ser salvaje, o sea, en tener un tipo de ética salvaje, es considerado anatema. En ciertos casos, ser un salvaje es positivo en la cultura moderna. O sea, ser un loco artístico, eso está bien. No seguir reglas morales básicas que lo asocian con ser salvaje, eso está bien. Inclusive hasta ser cuasi criminal está bien. Hay un caché que se le ha puesto al rebelde, especialmente en la cultura del rock, por ejemplo, y del rap, en la cual ese tipo de personalidad se le da algún mérito, pero únicamente en ese tipo de nivel, o sea, la cafrería salvaje. Eso es permisible, porque aquellos en poder piensan que eso es algo rentable y también algo que permite que esas mismas clases sociales se queden en su nivel. Y por lo tanto, ese tipo de salvajismo está apropiado. Pero el salvajismo intelectual o el salvajismo que realmente afecta las estructuras de poder de la modernidad, ese salvajismo no es permisible. O sea, el naturalismo. El hombre que acepta su masculinidad de forma firme y de forma concreta es visto como machista. El hombre que no permite que le falten el respeto y está dispuesto a utilizar la violencia para defender su dignidad, o sea, el que está dispuesto a meterte un puño si le falta el respeto, ese es una persona antisocial. El que quiere manifestar su indignidad en contra de un Estado que lo quiere domesticar, porque eso es lo que está pasando. Vivimos en un mundo de domesticados que no pueden pensar por sí mismos y no quieren verse como peligrosos para el sistema. Esos están bien, pero los que son peligrosos para el sistema, eso hay que controlarlos, domesticarlos, meterlos en una jaula, como un animal salvaje, porque está demasiado cercano a convertirse en un verdadero peligro. Odin representa eso, es el dios del salvaje, porque Odin hasta por el conocimiento estuvo dispuesto ¿a qué? A sacrificarse con tal de recibir las runas que son el alfabeto de los secretos del universo. Y él se cuelga de un árbol para morir, para nacer, y extiende su brazo gritando y sufriendo para tomar las runas, el secreto del alfabeto y de la magia. Y con eso entonces logra hacer sus conjuros. Pero Wotan no se puede domar. Y el hombre, cuando está en su modo más saludable, no se puede domar. Pero aquellos que nos ponen como símbolo son los domados. Y ponen al domado como el héroe. Y si miramos nuestras culturas, todos nosotros los latinoamericanos que somos hermanos, tenemos en nuestras propias patrias héroes que se nos han puesto como los que debemos emular. Y son domesticados, porque hasta su rebeldía está controlada por una corporación. No son los Bolívares, no son los Albizu Campos, no son los José Martí, o sea, no son los hombres peligrosos. Te cogen un tipo que casi no sabe cantar y te lo ponen en el foro más grande posible y dicen, eso es ser puertorriqueño. El que se viste de esta manera, el que habla de esta manera y el que dice las líneas políticas necesarias que representan los intereses de una tribu política sobre otra. Tribus manufacturadas y perversas, porque
Cualquier narrativa que un pueblo permita que se les pinte como dependientes que se alegran porque le dan migaja, que eso es lo que está pasando ahí. Si uno se siente que uno es menos, que uno es un miserable por el colonialismo, el imperio te va a tirar unas migajas y tú vas a celebrarlo. Vas a parar tu día para comprar comida, sentarte a ver por televisión cómo te dan un ritual de humillación internacional. Y tú te sientas a celebrar tu humillación. Porque eso no es un enaltecimiento alguno de tu nacionalidad, es una humillación a tu nacionalidad. Pero es porque el hombre que te dan ahora ya no es hombre. Tú has aceptado tu humillación a unos niveles tan ridículos que tú estás dispuesto a que te digan en la cara un absurdo y tú lo aceptes. Ese es el ritual de humillación. Coger a tus hombres, que son los que pelean tus guerras, para defender tu dignidad como nación, y te los ponen de las formas más ridículas para que tú aceptes tu condición. Wotan era el dios de la lucha en contra de la domesticación, del control. No voy a aceptar ni que el universo mismo me someta. Es una rebelión en contra inclusive de que el cosmos te coma vivo. Estar dispuesto a hacer el sacrificio necesario para defender esa dignidad humana y que el hombre defienda su dignidad masculina y la mujer defienda su dignidad femenina. Porque la base entera de nuestra existencia como seres vivos, orgánicos, es que nosotros procedemos de un hombre y una mujer. Y por lo tanto, la dignidad básica de proteger a nuestros padres como lo que son y no como los que quieren convertirlos, es una necesidad metafísica, espiritual. Si tú no tienes ni eso claro, tú no tienes nada claro. Entonces tú no puedes tener el renacimiento de una cultura, tú no puedes tener un desarrollo humano básico, que el imperio norteamericano está muriendo literalmente. Y es natural, todos los imperios mueren. Pero esto es un imperio que no duró casi nada. Si lo comparamos con el otomano, el bizantino, el romano, el persa, etc. Y una de las razones que está cayendo es porque han puesto el tráfico de identidades, la manipulación de la cultura y la humillación colectiva como parte de su eje cultural y político. Y su neocolonialismo cultural, que ha comido vivo al que toca como un parásito metafísico, y está matando a todo el mundo. Y han logrado convertir a personas que hubiesen tenido suficiente dignidad para defender sus valores humanos en marionetas culturales que literalmente van a una tienda corporativa impuesta por el colonialismo a comprar comida que literalmente está envenenada y bebidas alcohólicas que literalmente están ahí para matarte, y se las llevan a su casa y literalmente se las consumen mientras ven un ritual público financiado por las grandes corporaciones que también financian genocidio en el Medio Oriente para celebrar que pusieron a un pobre infeliz de su propio país a hacer el ridículo internacionalmente y que no está dispuesto a defender con toda su sangre y sacrificar sus bienes materiales para defender los derechos básicos de respeto que se merece un pueblo. ¿Cuáles son nuestros dioses? Porque definitivamente nuestro Dios no es Wotan, nuestro Dios no es Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios entonces? Porque si nuestro Dios fuese Wotan o fuese Jesucristo o fuese Vishnu, tendríamos por lo menos una noción básica de qué es lo correcto en ciertas circunstancias, defender a nuestros hijos varones, de que crezcan de forma saludable, que crezcan de forma coherente, que no asuman posturas que vayan hacia una masculinidad perversa, que piensan que lo que es ser masculino es utilizar a las mujeres como objeto, que eso es lo que te dicen, que eso es la masculinidad. No es luchar por la familia, no es defender la patria, no. Ser hombre es vestirse como un anormal, pararse en televisión, sacar mujeres desnudas y cantar estupideces. Eso es ser hombre. Y a las mujeres le enseñan que si el hombre es suyo, no es un proveedor en el sentido peor de la palabra, o sea, que compre carros caros, que tenga una pretensión idiota y una obsesión maniática con los bienes materiales, pues entonces no es suficiente hombre. Si no impone respeto en la casa, si no tiene parámetros claros y definidos, eso es bueno, porque me deja hacer lo que me da la gana, la familia puede estar destruida y nadie le importa. Pero lo que funcionó por miles y miles de años, lo que es instintivo y natural, los valores bíblicos, los valores
de los nórdicos, los valores védicos, los valores islámicos, que son los valores más clásicos de la humanidad que han funcionado por miles y miles de años. Eso lo vamos a sacar. Vamos ahora a adoptar una cultura experimental en la cual las líneas básicas de decencia se evaporan y ahora tenemos que vivir en el mundo limítrofe satánico de la idiotez y el consumo. Ahí estamos bien. Entonces, como tenemos que sufrir esto, lo más loco de todo es que no podemos ni sufrir nuestra indignidad en paz. O sea, ahora mismo nos obligan a ser indignos de formas humillantes. O sea que en la época de nuestros padres, ellos eran humillados, pero con algún grado de tranquilidad. Bueno, son unos indignos, son unos miserables, pero pues después que hagan su trabajo estamos bien. Ya no. Eso ya no es suficiente. No es suficiente eso. Ahora tú tienes que, de forma pública, humillarte. Tú tienes que pararte en la tarima social y decir, yo soy un indigno, yo acepto mi humillación y la verdad no existe. Lo que yo veo no es verdad. Bueno, aparenta de que el sistema económico es una basura, pero voy a decir que es la mejor economía que he visto en mi vida. Sí, es bastante aparente que si dejamos que las niñas a los 11, 12 años sean prostituidas públicamente porque las vestimos así, porque les enseñamos que su valor es únicamente el sexual, eso aparenta no ser bueno. Pero si digo eso, soy machista, así que no voy a decir nada. Me encanta que prostituyan a mis hijas. Por favor, pongan mis hijas más en prostitución. Ahí va a salir un video en tanga. Ahí pónganla ahí, porque eso es su valor. Pues si digo algo, soy machista. Si me quejo, eso es malo. Que me escupan la cara. Es que pues está lloviendo. O es que pues él vino de un trasfondo cultural diferente al mío, yo no lo entiendo y por eso es que es así, por eso me insultan. Que me roben todos mis recursos naturales. Es que la vida es así, porque ¿qué puedo hacer yo? O sea, humillación tras humillación, estupidez tras estupidez, y la cultura va cayendo hasta que todo el mundo es un consumidor cafre maleducado. Y lo hemos visto, porque yo lo he visto y yo no soy un viejo. Un par de décadas de vida, ya yo puedo ver ese cambio. Usted ponga un video de cómo la gente se veía en cualquier ciudad del mundo en los años 50. Y ahora ponga cualquiera de esas ciudades ahora y dígame usted que no parecemos todos un chorro de indigentes caminando en la calle pensando que somos ricos. O sea, no hay comparativa. Un obrero, un campesino en los 50 y en los 40 parece un abogado, un doctor ahora. Y me estoy refiriendo a su apariencia. Pero no únicamente su apariencia, hasta su presentación, su firmeza, su dignidad, porque nos han enjaulado y nos han tratado como bestias enjauladas, porque no nos dan la dignidad de la bestia libre, la bestia salvaje, que eso es lo que representa Wotan, el salvaje digno, libre, que se puede manifestar de la forma correcta, que puede fluir, que puede vivir y morir con dignidad. Así que, ¿cuáles son los dioses de ustedes? Esa es la pregunta. Yo sé cuáles son sus ídolos. Los idiotas estos que nos ponen ahí y les pagan millones de dólares. Eso ya sabemos cuáles son nuestros ídolos. Tenemos ídolos. Pero ¿quiénes son nuestros dioses? Esa es la pregunta. ¿Y qué representa su Dios? ¿Qué dignidad le da a su Dios? Ya Wotan, Odin, como Dios realmente no existe. O sea, hay neopaganos que lo siguen. Tremendo. Pero no son religiones con la influencia necesaria para hacer un cambio psíquico en el hombre. Además que Odin en particular es muy clásico de una región. Es un dios regional, vamos a ponerlo así. Pero ahora hay unos dioses universales. Y el que están vendiendo es literalmente el demonio. Y no es ni el demonio cool de rock. Estamos hablando de un demonio bien porquería que representa las cosas más deleznables y destructivas posibles. Ese es el dios del consumo, de la indignidad y de la destrucción personal y del sometimiento del esclavo. Ese es el Dios de la mayoría de la gente. O podemos por lo menos escoger al Dios real, el Dios que creó el universo, el Dios que nos dio nuestra naturaleza, que es hermosa, que es salvaje pero con la inclinación a la belleza, a la organización, a amar al prójimo, a trabajar para el prójimo, a respetarse uno mismo, a crecer en la familia, a proteger a los niños, a defender a nuestra patria, que es nuestra familia extendida. Podemos tener ese Dios, por favor, porque realmente cansa ver tanto culto a lo plástico y al animal de zoológico. Así que espero que el tema lo haya encontrado por lo menos educacional en cuanto a Odin y estas cosas, porque pienso que conocer de esto da perspectiva.
Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos la próxima.